Y la vez pasada terminamos hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron tocados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo? Hablamos acerca de ser guiados por Dios. ¿Cómo somos guiados por Dios? A través del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver una lección más, porque si se está dando cuenta, estamos hablando en este primer bloque, que es el bloque de creyentes, en cosas que aparentemente son muy básicas, pero más que básicas, son fundamentos. Fundamentos que son muy importantes, que aunque nosotros ya los sepamos, es muy importante recordarlos y ver si están bien puestos. Porque si los fundamentos no están bien puestos, todo lo que edifiquemos arriba peligra. Vamos a hablar esta primera lección en cómo puedo conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y vamos a bajarlo a lo que hacemos nosotros naturalmente. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer a alguien? ¿Cómo usted conoce a una persona que le acaban de presentar? Bueno, los seres humanos, nosotros tenemos ciertas formas de interacción. Por lo general, lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien es que empezamos haciéndole muchas preguntas. Y es por eso que alguien que acaba de venir a los pies del Señor, o inclusive gente que tenemos años, hacemos preguntas. Y eso, usted jamás debe de sentirse mal por estar haciendo preguntas, porque así empezamos a conocer a Dios más y más. Pero también cuando empezamos a conocer a alguien, no solamente le hacemos preguntas, sino empezamos a pasar más tiempo con esa persona. Pasamos juntos una buena parte del tiempo. Y lo que empezamos a hacer en esas interacciones en tiempo es que compartimos historias significativas de nuestras vidas, ya sean cómicas, ya sean tristes, ya sean aterradoras, pero comentamos con la otra persona ciertas historias que hacen memorable nuestra relación. Obviamente, para poder conocer a Dios no es lo mismo que con nuestros amigos. Conociendo a Dios no vamos a pedir unos tacos de tripa a las 2 de la mañana a comer con Dios, porque para empezar Dios es espíritu. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a aprender cómo comunicarnos con Él, cómo poder tener esta relación profunda con Él. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a conocer a Dios? Y lo que les voy a decir son 4 cosas, y estas 4 cosas las vamos a pasar muy rápido, porque cada una de ellas vamos a desarrollar una enseñanza en profundidad de cada una, porque estos son los fundamentos en nuestra vida cristiana para poder conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y lo primero es que, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Pues pasamos tiempo con Dios a través de la oración. Diga conmigo, oración. La oración es por excelencia la primera forma en la cual nosotros podemos conocer más de Dios. Es en la oración donde podemos compartir con Dios nuestras experiencias, podemos tener conversaciones, podemos tener emociones, podemos tener y hablar con Él de ciertas necesidades. ¿Cuántos le han compartido a Dios ciertas necesidades que tenemos, verdad? Cuando estamos en nuestro tiempo de oración, empezamos a desarrollar con Él momentos de confianza. Y eso es muy importante entenderlo, porque cada vez que estamos pasando tiempo con el Señor en la oración, nuestra conexión con Dios se va haciendo más profunda. Quiero que entendamos que conforme vayamos, igual pasando la escuela de ministerio, vamos a ir vamos a edificar más profundo en la oración. Y hoy lo estamos hablando muy sencillo, pero no porque sea sencillo no es efectivo. De hecho, la clase que viene vamos a hablar estrictamente de la oración, pero en otros bloques, en el bloque de discípulos, en el bloque de líderes también, porque esto cada vez se vuelve más profundo. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, conocemos a Dios pasando tiempo con Él en la oración. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos?
Y para empezar tenemos que dejar en claro que la oración no es nada místico, la oración no es nada ritualista. La oración simple y sencillamente es comunicarse con Dios. Obviamente hay profundidades en eso, pero el fundamento es que la oración es comunicarse con Dios. ¿Cómo oramos? Muy sencillo, no importa a qué profundidad estés en tu relación con Dios, oramos al Padre, nos comunicamos con nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Si tus oraciones no tienen este fundamento, entonces quizá por eso no están siendo efectivas. Cuando uno va a orar, pareciera que esto no es importante, pero nos dirigimos al Padre. Y nos dirigimos al Padre a través del nombre de su Hijo Jesús. Y como no sabemos orar como conviene, dice la Escritura, es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar correctamente. Si alguien le dice a usted que es un experto en la oración, quiero decirle que la Biblia dice que nadie sabe orar como conviene. Es por eso que necesitamos la intervención, la ayuda. La Escritura dice en Romanos que el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos ayuda en nuestra debilidad. Y que Él nos dirige porque Él sí sabe qué hay en el corazón de Dios y nos lleva a orar como realmente deberíamos de orar. Ahora, en este tiempo, poniéndolo un poco más sencillo, ¿qué hacemos en ese momento de oración? Puedes agradecerle a Dios por quién es Él. Puedes exaltarlo, lo vamos a ver en la próxima clase con más profundidad. Podemos pedirle apoyo a Dios. ¿Cuántos necesitamos apoyo de Dios? Podemos pedirle ayuda a Dios en momentos difíciles de nuestra vida. Y también podemos permanecer en silencio en el tiempo de la oración. De hecho, eso es algo que el Espíritu Santo nos va a dirigir en su momento. Pero a veces al principio llegamos y hablamos en nombre de Jesús, amén, nos paramos y nos vamos. Y vamos a ir aprendiendo que con el paso del tiempo, vamos a decir así, o el de la relación, vamos a aprender que a veces hay momentos en donde solamente vamos a hablar muy poco y a quedarnos callados para poder recibir la respuesta de lo que Él quiere comunicar a nuestra parte interior. Lo que sí quisiera, y esto va para los oradores experimentados y los principiantes, es que la oración no es una actuación. La oración en la oración tenemos que ser nosotros. No tenemos que cambiar nuestra personalidad cuando oramos. No tenemos que cambiar nuestra voz cuando oramos. No tenemos que cambiar nuestro vocabulario cuando hablamos. La oración no es una actuación. La oración es comunicarse con Dios tal cual somos. Por eso no existe tal cosa, ni debes de preocuparte por decir las cosas incorrectas. Más bien, si algo debería preocuparnos es ser totalmente sinceros y honestos cuando estemos orando y estemos comunicándonos con Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado a personas a veces que oran públicamente y tú los conoces y sabes que cuando están orando como que se convierten en un personaje y tú dices como que no, parece que no es la misma persona. Y realmente yo quiero animarte que tú no seas esa persona. La oración no es una actuación. Llegamos a Dios, con Dios, y oramos nosotros, no un personaje que inventamos para poder comunicarse con Él. Sé honesto, sé transparente. Dile que está a tu lado, sé transparente. Y te quiero dar lo que late en el corazón de Dios, te lo quiero decir. En la oración, si algo es importante para ti, comunícaselo a Dios. A Dios le importa mucho. Y tú dirás, pero Dios lo sabe todo. Claro que lo sabe todo. Y así como, ¿cuántos padres de familia hay acá? Así a veces nosotros nos enteramos muchas cosas de nuestros hijos. Pero no porque ya sabemos lo que pasó, no dejamos de hablar con ellos, ¿sí o no? De hecho, cuando nos enteramos de algo que pasó, lo primero que queremos hacer es hablar con ellos. Queremos que ellos no los digan.
porque el Padre eso mismo quiere hacer con nosotros. Así que si algo a ti te está preocupando, te interesa, te es importante, te duele, te alegra, ve, comunícaselo a Dios. Para Él es muy importante. Y si recuerdan, en la última clase aprendimos que el Espíritu Santo ya no está solamente con nosotros, sino que está en nosotros y está también sobre nosotros. Así que en la oración, si tú sientes como que ya no sé qué decir, dile: Espíritu Santo, échame la mano. Échame la mano porque no sé qué hablar con el Padre. Tengo el acceso por Jesús, pero no, y te garantizo que el Espíritu Santo va a empezar a ayudarte para que sigas comunicándote con tu Padre Celestial. Así que eso es muy importante. Y ahora aquí voy a decir algo que es muy importante en el caminar de la fe después de mucho tiempo. Desgraciadamente, de alguna manera equivocada, empezamos a relegar la oración a algo que no tiene prioridad, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero yo quiero animarte que si tú no oras diariamente, comiences a hacerlo. No te estoy diciendo que ores 10, 40, 50 horas. Bueno, no se puede orar en un día 40 horas. ¿Verdad? No estoy diciendo que ores 24 horas al día. Te estoy diciendo que le dediques un tiempo para comunicarte, para que pases tiempo con Dios a través de la oración, porque así lo llegamos a conocer. La próxima clase, la que sigue después de esta, vamos a hablar con profundidad acerca de la oración. La segunda forma en la cual conocemos más a Dios es que leemos la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levante su Biblia, ya sea en su teléfono, su tablet, si la trae de papel. A ver, levante su Biblia, levante su Biblia. Ok, si usted no tiene Biblia, cómprese una o descargue una aplicación. La mejor aplicación es la aplicación que se llama YouVersion. Para nosotros, YouVersion. YouVersion, así le pone en su tienda de, ¿cómo se llama? De Android, en el Google o en el Apple, le pone YouVersion y el cuadrito dice Santa Biblia o Holy Bible en inglés, Holy Bible. Ese es una aplicación donde están todas las Biblias de todas las versiones completamente gratis. Y ahí usted puede accesar a ellas en cualquier momento. Ahora, si le gusta la Biblia de papel, excelente, eso es maravilloso. Pero por favor, si usted no tiene una Biblia, adquiera una. La Biblia, hoy también, solo lo vamos a repasar porque hay una clase exhaustiva que vamos a ver acerca de las Escrituras que nos va a edificar muchísimo. Pero la Biblia es una colección de libros que escribieron personas hace miles de años. Entonces, si es una colección de libros de varios autores que los escribieron hace miles de años, ¿por qué es tan importante que la leamos? Como que parece que está muy viejita. Bueno, resulta que es a través de la Biblia una manera igual muy fuerte en la cual nosotros podemos conocer a Dios. En mi vida personal, creo que la oración ha sido el pilar donde he aprendido a conocer a Dios increíblemente. Sin embargo, no tendría el mismo ponche si no tuviera yo el hábito de la lectura de la palabra. La parte de leer la Biblia, el domingo, sábado, no recuerdo bien, estaba en Honduras con Rodri, con mi hijo, y Rodri siempre me hace unas preguntas increíbles acerca de la Biblia. El chiste es que pasamos aproximadamente unas 3-4 horas hablando de la Escritura. Específicamente me estaba preguntando cómo fue que Jesús, cuando muere, qué pasó cuando Él bajó al infierno, qué son los 5 ministerios, cómo opera cada uno. Empezó a preguntarme cosas del propósito de la Biblia y empecé a narrarle partes de la Escritura, pero se las empecé a narrar como yo la leo. Me dice: papá, esto parece un anime. Esto podría ser porque cuando uno lee la Biblia, quiero decirle algo, realmente es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros. Ese libro está vivo. Es un libro de papel, no adoramos el libro, pero las palabras que están escritas ahí son pan de vida.
Como que algo sucede en el alma y en el espíritu, que cuando lees algo penetra. Y yo le veía la cara y estaba así, y estaba acostado y me volteaba a ver, y los ojos y la historia, y obviamente me inspiró. Y empecé a contarle cómo Jesucristo fue al infierno, lo que dice Efesios, cómo fue en el juicio, cómo se reveló que no había pecado en él, cómo llevó cautiva la cautividad, cómo arrebató las llaves, cómo volvió a subir, pero el cielo no permitió que la unción entrara allá porque no sirve, entonces sirve solo para la tierra, y se partió en 5, y fueron los 5 ministerios, y cómo opera cada uno, y cómo nos toca a nosotros, y cómo la escritura dice que las operaciones, y le empecé a hablar Corintios, Gálatas, Efesios, los evangelios, y me dice: está perrísima la Biblia. Y le digo: y apenas estoy iniciando. Quiero animarle que cada vez que lee la Biblia no diga: ay, tengo que leer esta onda. No, mejor ni la lea. Cuando vaya a leerla, diga: aquí voy a encontrar vida, aquí voy a encontrar algo que hoy va a cambiar mi vida. Le cuento esto porque este verso de la Biblia a mí me fascina. El Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esto para mí es una rema. Lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera en mi camino. Posteriormente vamos a hablar mucho más de la Biblia, créanme, creo que vamos a tener que dedicarle 2 clases solamente para la Biblia. Pero hay unos conceptos básicos que tenemos que tocar hoy. Y porque estamos hablando de cómo conocemos más a Dios, y lo hacemos pues pasando tiempo en oración, leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ayuda a ver cómo es Dios. En la Biblia vamos a encontrar que hay personas como nosotros, que ellos llegaron a conocer a Dios siendo como nosotros. Y ahí ocurre una identificación, es muy importante. Por eso cuando leemos las historias de la Biblia, porque no son cuentos, son espejos. Y en esos espejos nosotros nos vemos. Por ejemplo, te puedes ver en la vida de Gedeón, te puedes ver en la vida de Moisés, te puedes ver en la vida de David, te puedes ver en la vida de Pedro, te puedes ver en la vida de Esther, de Débora, de Ruth, etcétera, etcétera. Y algo que me impactó a mí de niño es que hay un ministerio que se llama Los Gedeones. Ese ministerio es el que regala Biblias en todas partes del mundo. De hecho, cuando vas a un hotel y abres un cajón y hay un Nuevo Testamento azulito o verde, ese es de los Gedeones. Y su ministerio es llevar la Biblia y la palabra de Dios a todo el mundo, traduciéndolo a todos los idiomas. Cuando usted hable la primera página de ese Nuevo Testamento de los Gedeones, ese Nuevo Testamento dice lo siguiente: esta es la mente de Dios. Cuando yo leí eso, de verdad yo dije: ¡puah! O sea que aquí está la forma de pensar de Dios plasmado en palabras. Cuando leemos la Biblia, a ver, ¿cuántos están casados? Levante la mano. Por cierto, mañana SOS Matrimonios, no se lo pierdan, va a estar espectacular. Pero ¿cuántos hermanos tú volteas a ver a tu mujer y la ves que está haciendo algo que no entiendes? Y dices: ¿cómo me gustaría saber qué rayos está pensando esta vieja? O a veces volteas a ver a tu esposo y ves que está haciendo algo que no, y tú dices: ¿qué está pensando? Y nos hacemos esa pregunta. Bueno, con Dios no nos hacemos esa pregunta. Porque si tú quieres saber qué hay en la mente de Dios, está escrito. Son 66 libros en una compilación y tiene un solo nombre: la Biblia, la palabra de Dios. Ahí nosotros aprendemos a conocer más de Dios. Lo segundo que tenemos que saber de la Biblia básicamente es que sus autores fueron guiados por el Espíritu Santo. Todos ellos, ahorita no tengo el tiempo, lo vamos a ver en esa clase de la Biblia, y vamos a ver las referencias cruzadas. Cómo cada autor, miles de años, cientos de años aparte, nunca se conocieron y dijeron lo mismo y hablaron de lo mismo, con referencias cruzadas, porque todos fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Ellos cuentan historias de lo bueno que es Dios. Ellos cuentan historias de lo grande que es Dios.
Y me encanta que en ciertos libros plantean preguntas afines, es decir, donde nosotros podemos identificarnos. En una ocasión Pablo está escribiendo y dice: yo no sé, no me entiendo, quiero hacer lo bueno pero termino haciendo lo malo. Y cuando quiero hacer lo bueno, mi cuerpo me traiciona y hago lo malo. Y dice: desdichado de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con nosotros. Hacen preguntas afines. Y la escritura tiene una característica, que se logra involucrar en las partes más difíciles de nuestra vida. Yo le digo esto siempre a mis discípulos, le digo: muchachos, todo está en la Biblia. O sea, cuando les digo todo está en la Biblia, no importa que llegue el año 3679 y estemos viviendo en Marte, la Biblia va a estar hablando de algo que tiene que ver con eso. Porque la Biblia no tiene tiempo de caducidad, siempre está vigente. Sus autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos conocer a Dios a través de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia podemos ver las cualidades de Dios. De Génesis a Apocalipsis vamos a aprender cómo Dios es bueno, cómo Dios es fiel, cómo Dios libera, cómo Dios restaura, cómo Dios provee, cómo Dios sana, cómo Dios reprende, cómo Dios consuela, cómo Dios ama, cómo Dios también zarandea, cómo Dios quebranta. Vamos a empezar a conocer la forma de ser, su personalidad. Vamos a ver cualidades vívidas a través de la vida de Jesús en los 4 evangelios. Vamos a aprender a conocer más a Dios a través de la lectura de la palabra. Di conmigo: la oración, la Biblia. Y lo tercero, ¿cómo conocemos más a Dios? Nos reunimos con otros seguidores de Jesús. Y lo digo de esta manera porque cuando se trata de conocer a Dios, no solamente decimos Jesús y yo. Para poder conocer a Dios, vamos a tener que involucrar la frase nosotros y Dios. Porque hay aspectos de Dios que no los vamos a conocer solos. Necesitamos de otros. Y la Biblia nos recuerda una manera muy práctica de cómo seguir a Jesús y juntos cómo conocer a Dios. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de ¿qué? Y no dejemos de ¿qué? Por esa razón, dese un aplauso y a su vecino hoy por venir a escuchar la palabra de Dios en un miércoles de apagones. Aquí está usted en la casa de Dios. Por eso venimos a congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos con más seguidores de Jesús, algo sucede, que empezamos a conocer más a Dios. Empezamos a escuchar historias, testimonios de la fidelidad de Dios en la vida de nuestros amigos, y también nosotros podemos testificar. Escuchamos la palabra de Dios a través de la sabiduría, como lo vemos en las prédicas, en los domingos, hoy miércoles, cuando venimos a la casa de Dios, cuando vamos a un grupo. Y esa sabiduría es el fundamento para el temor de Dios y nos va enseñando cómo conocer a Dios más profundamente. Y cuando nos reunimos, también cantamos ciertas canciones sobre el amor de Dios. Quizá usted es de mi club, que los que no cantamos bien. ¿Cuántos son de los que no cantan bien? Hay unos que no levantaron la mano, que están engañados, pero bueno. A nosotros Dios no nos dio el don de cantar, pero no porque no tengamos una voz de Pavarotti o de Celine Dion. Yo tengo la voz de Celine Dion, de ese tengo yo. Pero así de Pavarotti y Nel. Pero no importa, porque ahí se pierde con los que cantan bien. Pero lo que sucede cuando cantamos juntos, cuando estamos congregados, ya sea en un grupo pequeño o en una iglesia un poco más grande, es que, ahorita vamos a entrar a ese punto, Dios se empieza a revelar a través de eso. Y una manera muy factible de poder desarrollar el hábito de poder seguir a Jesús con seguidores de Jesús, conocerlo, es pues asistir regularmente a la iglesia y también a nuestros grupos entre semana. Y lo que está usted haciendo hoy, venir aparte del domingo, un día entre semana a la iglesia, de verdad lo felicito. Tiene hambre de Dios
y le garantizo que usted va a conocer más profundamente al Señor. Cuando nos congregamos, también es una oportunidad para ser amigos, es una oportunidad también para que de alguna forma podamos compartir con los demás cómo Dios está obrando en nuestra vida. Y le quiero pedir un favor: cuando Dios esté haciendo algo en su vida o haya hecho algo en su vida, compártalo. Compártalo con alguien. Es más, busque la manera de testificarlo y que todos lo escuchen. Ay, pastor, es que a mí me da pena. Ok, yo le entiendo, quizás su personalidad es muy introvertida, pero esto no se trata de personalidades, se trata de un principio. El principio que cuando testificamos y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, resulta que se desata lo mismo. Y alguien necesita ese poder en su vida de parte de Dios porque está pasando por esa situación. Así que cuando compartimos las obras de Dios en nuestra vida con alguien más, a veces no lo sabemos, pero Dios está desatando su poder sobre esa persona para actuarlo de la misma manera sobre la vida de aquel que está escuchando ese testimonio. Y también cuando nos congregamos, practicamos el servicio a los demás, el dar aliento a los demás. Hay personas que a veces vienen a la iglesia solamente porque están buscando una palabra de aliento y están viendo, a ver, están al tocar, están así como que abrázame, dime algo bonito. O sea, vienen así a la iglesia. Yo no sé por qué el enemigo, bueno, sí sé por qué, pero el enemigo parece que aquellos como que desde el estacionamiento algo les pasa, a alguna persona le hizo algo y como que el enemigo quiere sepultarlo. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, estamos para servir a los demás. Estamos para dar palabra de aliento a los demás. Y yo quiero animarte que hagas planes para congregarte cada semana, cada domingo, cada miércoles. Hagas planes para asistir a un grupo, para ser parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque es una manera, cuando nos juntamos con más seguidores de Jesús, cuando nos congregamos, empezamos a conocer a Dios mucho más. Igual más adelante vamos a dar una clase solamente de lo que es la iglesia. Y esa, de hecho, es una clase que nunca hemos dado en ningún curso de nada, pero está muy, muy, muy interesante, muy, muy bueno, muy edificante. Y por último, hablamos cómo conocemos a Dios: a través de la oración, a través de leer la Biblia, a través de juntarnos con otros seguidores de Jesús, congregándonos, ya sea en la iglesia general o en un grupo pequeño. Por último, conocemos más a Dios porque adoramos a Dios personalmente y junto con otros. Y esto es, por lo menos en esta casa, algo muy importante. Muy importante. Diga conmigo, la adoración es muy importante. A la primera persona que Jesús se le revela como el Mesías es a una muchacha la cual había tenido 5 parejas. Ninguna de ellas era su esposo, y con el que andaba en ese momento tampoco era su esposo. Ella tenía de alguna forma un rechazo del pueblo y se iba a una hora muy difícil. Nosotros aquí en Tabasco sabemos lo que son las 12 del día. A esa hora ella se iba a buscar agua para no toparse con nadie más y no recibir el rechazo y el repudio de aquel pueblo de Samaria. Jesús, en ese pozo de Jacob, se encuentra con ella y tiene una conversación muy particular. Ella empieza hablando de su necesidad. Jesús empieza a sacarle todo lo de su vida y fue evolucionando esta mujer en revelación hasta que ella se da cuenta que es el Mesías. Lo conoce como profeta, lo conoce como Señor, luego como el Mesías. Sin embargo, en esta conversación, en el libro de Juan capítulo 4, verso 24, Jesús le dice algo a esta mujer que sigue resonando hasta este momento en el cuerpo de Cristo. Y Jesús le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es que necesario. Dile al que está al lado, es necesario.
Esto es necesario, que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Ahora, nosotros hemos confundido de alguna forma que la adoración estrictamente o solamente está ligado con algo que tenga música. Lo que realmente es la adoración es que la adoración es una actitud constante de reconocer la grandeza de Dios. La adoración es una actitud interna en el corazón del hombre. Y esta actitud, de hecho, si la analizamos, no implica cantar, pero lo que sí implica es obediencia. La actitud de adoración implica servicio. La actitud de adoración implica rendición. Y la actitud de adoración implica amor incondicional. Eso es lo que realmente es la adoración. También esto va a ser un tema que vamos a hablar un poquito más adelante en profundidad. Pero cuando hablamos de adoración, no lo podemos ligar solamente con melodías. Lo que realmente sucede cuando adoramos, que es un estilo de vida. O sea, quiero que lo pongamos en perspectiva. Cuando usted va manejando en el tráfico, se supone que vamos con una actitud de adoración. Cuando estamos en el trabajo o en la escuela en la mañana, se supone que estamos con una actitud de adoración. Cuando estamos comiendo, cuando estamos interactuando con los demás, cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, en todo tiempo es la actitud de adoración la cual nuestro espíritu debería de tener todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos metiendo esto en cómo conocer a Dios? Porque resulta que si tenemos esta actitud interna en el corazón de obediencia, de servicio, de amor, resulta que cuando adoramos a Dios, es ahí donde Dios nos va revelando más quién es Él. De hecho, la oración personal de verdad es una forma espectacular y profunda de conocer a Dios. Leemos la Biblia y vemos su mente y lo conocemos como es Él. Cuando nos congregamos, escuchamos palabras, escuchamos testimonios, escuchamos aliento y vamos aprendiendo más de Él. Pero cuando lo adoramos, es Dios mismo con la iniciativa de Él revelándonos quién es Él en nuestra vida. Es por eso que la adoración no está limitada simplemente a un servicio congregacional. Lo adoramos en nuestra casa. Lo adoramos mientras dormimos, mientras nos levantamos, mientras nos estamos bañando, mientras estamos haciendo ejercicio. Porque si lo estamos adorando constantemente con esa actitud interna en nuestro corazón, constantemente Él se está revelando más de quién es Él para nuestras vidas. Es decir, en la adoración vamos conociendo más quién es Dios. Yo quiero decirte algo. Nunca deberíamos estar satisfechos con la revelación que tenemos de Dios. Por eso, mientras más profunda es tu adoración, más grande es tu revelación de quién es Dios. Si yo te dijera hoy 3, 4 cosas que Dios es para nuestras vidas, muchos de ustedes se espantarían porque dirían: ay, qué raro se escuchó esto. Pero cuando conoces más de Dios, te das cuenta que efectivamente está muy raro. Sin embargo, se te va revelando mientras más vas adorando. La razón por la cual lo ligamos con la parte de la música, de hecho, si me ayudan a subir los chicos, es porque la música tiene algo. Y no me quiero adelantar a la enseñanza de la adoración, porque la gente tiene esta expresión a veces. Escuchan, por ejemplo, una música moderna, ya sea electrónica, de reggaetón, o escuchan música de banda. Inmediatamente el cristiano dice: esa música es del diablo. Eso es un insulto a Dios, porque no le podemos atribuir al maldito Satanás que él creó algo, y la música no la creó Satanás.
La música la creó Dios. La Biblia dice en Ezequiel 28 que el día que Satanás fue creado, bueno, Lucifer fue creado, los tamboriles y las flautas estaban sonando. Es decir, la música es antes que él. Se desconoce el momento en que la música fue creada. Podemos suponer que la música entonces es eterna y que va ligada con lo que es Dios. Aunque al principio dije, cometemos el error de pensar que adoración solamente es música. No quise decir que no está involucrada. Quise separar el concepto de nuestra actitud, porque podemos adorar a Dios sin música, sin cantar, a través de nuestra obediencia, de nuestro servicio, de nuestro amor a Él. Pero cuando estamos juntos como hermanos, como amigos, y son una melodía en común, que quizá con 2, 3 repeticiones empezamos a memorizar, porque los seres humanos tenemos una cosa espectacular. Tenemos un sistema de adaptación increíblemente rápido. Y si yo te doy una melodía y te la tatarareo por 2, 3 veces y me voy, se te queda. No se te queda lo de la escuela, no se te quedan los versículos, no se te queda la prédica, pero una melodía penetra a un lugar que muchas cosas no pueden penetrar, y Dios sabe eso y dijo: ok, entonces, para que haya una garantía de que yo pueda revelarme a ellos, voy a utilizar esto que es mucho antes de Lucifer y que lo ha utilizado precisamente para cautivar al ser humano, porque todo suicida siempre escuchó una melodía antes de suicidarse. Toda persona que une su vida con otra persona, matrimonio, escogió una melodía para conmemorar ese momento increíble. Hoy en día, cada parto se permite, gracias a Dios, a los médicos que permiten que a lo mejor se meta algún dispositivo para poner canciones y conmemorar el nacimiento de nuestros hijos. La música pone sellos, sellos que no se olvidan, y son tan poderosos que Satanás ha metido sellos en nuestra alma, que cuando una melodía suena en la radio o en una tienda o en una plaza o en un lugar, tu alma dice: yo me acuerdo de esto, y te entristeces y te deprimes y te quebrantas. Y Dios dice: eso lo robó Satanás, pero es a través de melodías donde yo también me revelo para que no se les olvide quién soy. Y es por eso que cuando adoramos juntos, algo Dios se va a revelar de Él para ti, y quizá una melodía lo encapsula. Y cuando vas en el Uber, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu trabajo, cuando vas manejando rumbo a alguna actividad, cuando estás en casa con tus audífonos y suena esa melodía otra vez, tu espíritu y tu alma recuerdan quién es Dios para ti cuando se te reveló. No es solamente música, pero sin duda, gloria a Dios, que la adoración tiene que ver con melodías, porque de esa manera, en las grietas de nuestra alma quebrantada, se van alojando revelaciones de que Dios restaura, de que Dios sana, de que Dios libera. Y es por eso que de repente estás lavando ropa, el chacachaca, y tienes ahí tu bocinita, y está la de Amanda Gabriel, Amanda Miguel, y de repente en tu playlist hay una cristiana y se mete la canción cristiana, y esa canción no te acuerdas, pero tu espíritu sí. Que un día Dios se te reveló que te ama, y esa canción quedó impregnada en tu alma y en tu espíritu, y cuando la escuchas empiezas a llorar
Después de la de él me mintió. Vino algo que tu espíritu recordó. Voy a ir a la iglesia. ¿Cómo cambia cuando adoramos? Porque ahí recordamos quién es Dios para nosotros. Y mientras más adoramos, más lo vamos conociendo.